Vamos a realizar un ejercicio con transformación de fuentes. El ejercicio pide resolver lo siguiente. Encuentre la magnitud de la corriente I. La corriente I es esta a la que se refiere el ejercicio. El segundo punto es encuentre el voltaje AB. El voltaje AB es la caída de voltaje que está en el resistor de 39 ohmios. Se llama AB porque los terminales están nombrados como A y B. Lo primero que vamos a hacer es copiar este circuito aquí, haciendo una transformación de fuente de corriente a voltaje. Esto sí se puede hacer porque la fuente tiene en paralelo una resistencia. Procedemos a copiar el circuito. Esta es la fuente de 12 voltios con su resistencia en serie de 10 ohmios. Ahora procedemos a hacer la conversión de fuentes. Esta es la dirección de la tensión. Se dibujó así porque esta es la dirección de la corriente. Luego escribimos la resistencia de 6.8 ohmios. Por último, la resistencia de 39 ohmios. Sus terminales A y B. El voltaje de la fuente se consigue con ley de Ohm. El voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad es 2 amperios. Y la resistencia es una resistencia de 6.8 ohmios. Esto nos dará 13.6 voltios. Entonces el voltaje en la fuente será de 13,6 voltios. Procedemos a simplificar el circuito. Tenemos dos fuentes de voltajes y cada una su tensión va en el mismo sentido. Entonces podemos hacer una sola fuente de voltaje que mantiene la misma dirección. Esa fuente de voltaje es la suma de estos dos voltajes. 12 voltios más 13 voltios es igual a 25.6 voltios. Estas dos resistencias, por estar en serie, la podemos convertir en una sola resistencia, y la suma de 10 ohmios más 6.8 ohmios es igual a 16.8 ohmios. Y esta será nuestra resistencia de 39 ohmios. A este circuito le podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. De esa manera podemos conocer la corriente del circuito y por medio de la ley de Ohm procedemos a hallar la caída de voltaje AB. Otro camino es aplicar la división de voltajes a este resistor. Cuando ya se conoce la caída de voltaje en este resistor, por medio de la ley de Ohm podemos conocer la corriente que circula por este resistor, es decir, esta misma corriente. Pero ya que estamos haciendo un ejercicio con transformación de fuentes, vamos a emplear el método de transformación de fuentes aquí en este circuito. Vamos a convertir esta fuente de voltaje en fuente de corriente, y esto sí se puede realizar porque esta fuente de voltaje tiene conectado en serie un resistor. El sentido de la tensión en esta fuente es este que les estoy dibujando, hacia arriba. Entonces vamos a hacer una fuente de corriente con su flecha apuntando hacia arriba, y en paralelo a esa fuente de corriente irá esta resistencia, que tiene el mismo valor de la resistencia de 16.8 ohmios. Anotamos su valor
y dibujamos aquí la resistencia de 39 ohmios. Aquí está el punto A y el punto B. La intensidad de esta fuente de corriente se halla aplicando la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia. El voltaje son 25.6 voltios y la resistencia es la resistencia de 16.8 ohmios. Esto es igual a 1.524 amperios. A este resistor le vamos a aplicar un divisor de corriente. Al conocer la corriente que circule por este resistor, le aplicamos la ley de Ohm y conoceremos la caída de tensión en este resistor, que es la misma caída de tensión AB. Procedemos. La intensidad en la resistencia de 39 ohmios, eso es igual a la resistencia equivalente que multiplica a la corriente total, dividido entre la resistencia de 39 ohmios. La resistencia equivalente son estos dos resistores que están en paralelo. El resistor de 16.8 en paralelo al resistor de 39 ohmios. Todo esto que multiplica a la corriente total. ¿Y cuál es esa corriente total? La de la fuente, la que ingresa por aquí y que se divide en estos dos resistores. Entonces aquí vamos a anotar esa corriente que es de 1,524 amperios. Todo ello dividido entre la resistencia de 39 ohmios, que es allí donde queremos conocer la corriente que pasa. Anotamos entonces 39 ohmios. La intensidad en la corriente de 39 ohmios será igual a estos dos resistores en paralelo. Los escribimos así: 16.8 a la menos 1 más 39 ohmios a la menos 1, y todo ello elevado a la menos 1, multiplicado por la corriente de 1,524 amperios. Todo ello dividido entre 39 ohmios. Ahora vamos a tomar estos datos y los vamos a ingresar en la calculadora. Abre paréntesis, 16.8 elevado a la menos 1 más 39 elevado a la menos 1, cierra paréntesis, elevado a la menos 1 por 1,524, todo dividido entre 39, igual 0.458838709. Vamos a ver en notación de ingeniería, hacemos clic en la tecla NG y dice que es 458.8 miliamperios. Eso lo podemos redondear como 459 miliamperios. Vamos a anotar aquí 459 miliamperios. 459 miliamperios es la corriente que pasa a través del resistor de 39 ohmios. Aquí tenemos nuestro resistor de 39 ohmios. Por aquí pasa esa corriente que es esta misma que está acá. Vamos a anotar su valor: 459 miliamperios. Y el voltaje AB lo podemos conocer aplicando la ley de Ohm. El voltaje AB será entonces igual a la corriente que multiplica a la resistencia. La corriente que atraviesa este resistor es de
459 miliamperios multiplicados por la resistencia de 39 ohmios. Esto será igual a 17.89 voltios. Vamos a anotar aquí las respuestas. La corriente I es 459 miliamperios y el voltaje AB es 17.89 voltios. Eso es todo.